5 historias escalofriantes de este verano. Descubierto lo aterrador y siniestro que nadie contó. La noche pesaba como un yugo sobre el barrio. Ana, madre soltera, luchaba por encontrar un resquicio de paz entre sus largas jornadas en el supermercado. En casa, el pequeño Miguel dormía, envuelto en sueños de magia y aventuras, ajeno a la tormenta que acechaba su realidad. Su mundo se sacudía cuando un número desconocido aparecía en la pantalla de su teléfono, seguido de voces distorsionadas que susurraban cosas que nadie más debería saber. «Sé a dónde vas». Esa frase helaba su sangre. Sus manos temblaban mientras se obligaba a ignorar el frío que corría por su espalda. No podía dejar que el miedo entrara en la vida de Miguel. Pero la ansiedad se acumulaba, creciente y aterradora, como sombras que se alargaban al caer la noche. Despertó una madrugada, el aire se sentía más pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de secretos mortales. Don José, su vecino de confianza, había desaparecido. Todos en el barrio decían que él estaba siempre cuidando a los demás. Ahora, falta. Su ausencia se sentía como un vacío oscuro. Ana miraba por la ventana, su corazón latiendo con fuerza ante cada ruido extraño. La calle estaba llena de murmullos, pero nada dejaba huella del viejo amable que solía aparecer en cada momento, ofreciendo una sonrisa y palabras de aliento. Fue entonces cuando la tormenta estalló. Relámpagos iluminaban la oscuridad de la noche, haciendo que las sombras danzaran en las paredes de su hogar. El viento aullaba como un lobo hambriento. Ana se sentó en la mesa, el cuchillo de cocina, brillante y frío, descansaba en su mano. Un golpe sordo resonó en la puerta. Ella se congeló. Esa figura, oscura y torcida, se cernía contra la madera, como un espectro que reclamaba su hogar. Un grito ahogado se apoderó de su garganta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, volvió a contemplar la puerta, el miedo pareciéndole un monstruo acechante. La figura no se movía. La presión en su pecho aumentaba, como si una mano invisible la apretara. Su mente viajaba, recordando las historias de espíritus que merodeaban su barrio, buscando venganza por los secretos escondidos. Ana sabía que no podía arriesgarse. Debía actuar. Pero cuando estiró la mano hacia el pomo, las imágenes de las sonrisas de sus vecinos se interpusieron en su mente. Se preguntó si eran aliados o traidores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura dio un paso adelante, dejando escapar un susurro apenas audible. «Espera, quiero ayudarte». ¿Ayudarla? Ana dudó. No podía confiar, no podía evitar la paranoia que le susurraba al oído que el peligro estaba dentro, justo en compañía de aquellos a los que había llamado amigos. La tensión se cortaba como un cuchillo en el aire. Gira la perilla, su instinto gritaba. Pero el corazón le decía que lo que había al otro lado no era la solución, sino el fin de todo lo que conocía. ¿Podría realmente salvar a Miguel antes de que el terror inundara su hogar? Decidida, respiró profundo. No hay lugar para el miedo. Ni para ellos. Entonces, el golpe en la puerta resonó de nuevo. Su corazón paró, y algo dentro de ella supo que esto era solo el principio. Ana sintió que el aire se espesaba, tornándose irrespirable. La figura al otro lado de la puerta la miraba con ojos vacíos, como pozos profundos de desesperanza. «Ayúdame», repetía, cada palabra envolviendo la habitación en una inquietante melodía.
Pero Ana sabía que las promesas hechas en la oscuridad siempre estaban cargadas de trampas. Con el pulso a mil, sus pensamientos batallaban entre abrir la puerta o buscar una salida a este terror impuesto. Miró hacia la habitación de Miguel, donde el niño dormía tranquilo, ajeno al horror que la envolvía. No puedo dejar que entre, maldijo la curiosidad que asistía a cada latido acelerado de su corazón. Sin poder resistir más, se acercó a la puerta y con una mano temblorosa puso la palmada sobre el pomo. El viento aullaba fuera de casa, levantando ráfagas que sonaban como lamentos lejanos. ¿Quién eres?, logró preguntar con voz entrecortada. Soy lo que queda de la esperanza, contestó la figura, y en ese instante, la voz se desgarró, oscura y resonante. El alma de Ana se encogió. Entre los temores que crecían en ella, de repente, la imagen del viejo don José vino a su mente. La angustia y la traición la asaltaron. ¿Acaso lo que estaba al otro lado era la sombra de aquel que solía cuidarles a todos? En un alarde de valentía, respiró hondo y abrió la puerta de golpe. Un rayo iluminó el pasillo oscuro, y allí estaba. La figura era un reflejo extraño y retorcido, un espejo distorsionado de lo que había sido don José. «Ayúdame», repitió, mientras su rostro, aunque conocido, tenía una tristeza que le heló la sangre. Ana se tambaleó hacia atrás, cerrando la puerta en un movimiento instintivo. «No. No puede ser él», jadeó, su voz quebrada. El viento continuaba su lamento lastimoso, como si el mundo mismo advirtiera del grave error que acababa de cometer. Pero al cerrarla, un inexplicable chillido resonó detrás de la madera, rasgando la calma de la noche. «Levántate, Ana», un grito ensordecedor emergió del interior, y de repente, tuvo la sensación de estar atrapada, rodeada por un horror que no solo venía del exterior. La puerta empezó a golpearse, cada golpe resonando como un eco de lo que temía. La tormenta no solo era climática, era también mental. Mientras se desataba el caos en su mente, la mirada de su hijo se hizo presente. Miguel despertó por el ruido, sobresaltado, y antes de que su voz pudiera alcanzar al niño que clamaba por ella, sintió que las sombras comenzaban a crecer a su alrededor, formando figuras en la penumbra. «Mami», gritó Miguel, sus ojos reflejaban el miedo puro. Ana se revolvió, y cuando se giró hacia él, encontró el rostro del niño pálido, congelado en terror. Pero eso no fue lo peor. Detrás de él, las sombras tomaron forma, y surgieron sus vecinos, mirándola con una expresión colmadas de vacuidad, como si algo siniestro hubiese revelado su verdadera naturaleza. Ana se dio cuenta de que no solo don José había desaparecido, sino que habían cambiado todos. «Miguel, corre a la habitación», gritó a su hijo, pero sus pies no parecían responder. Un grito ensordecedor se escuchó una vez más, y las figuras comenzaron a acercarse lentamente, como una marea oscura que reclamaba su hogar. Justo cuando las sombras casi la alcanzaban, Ana sintió que la vida de su hijo pendía de un hilo. En ese preciso momento, una risa amarga resonó en su mente. No hay salida y la puerta, esa que había cerrado con tanta fuerza, empezó a abrirse de nuevo, esta vez desde el exterior. ¿Qué más podía haber detrás de esa sombra antigua y temida? Esa pregunta palpitaba en su pecho mientras el terror se desataba a su alrededor. ¿Podría escapar de lo que ella misma había desatado? La oscuridad ahora se convertía en su carcelera. La puerta se abrió lentamente, chirriando como un lamento perdido. Ana sintió que el tiempo se detenía por un instante. La penumbra se deslizaba hacia ella, tan espesa que apenas podía distinguir la figura en el umbral. Era como si la misma oscuridad hubiera tomado forma, pero Ana no podía dejar de mirar. Aquellos ojos vacíos la atravesaron, buscando un refugio en su mirada. Miguel susurró, sin poder apartar la vista de la sombra que se acercaba. Los contornos se definieron un poco más, y notó que en el umbral había algo más, algo que se movía con el viento. «Mami, ayúdame». La voz de Miguel rompió el hechizo. Ana se giró de inmediato hacia su hijo,
quien todavía permanecía de pie, paralizado por el miedo. Las sombras se alzaban detrás de él, formando una figura oscura que se retorcía como serpiente, buscando atrapar lo que le pertenecía. «¡Corre!», gritó Ana, pero el terror había anclado a Miguel al suelo. Las sombras de los vecinos se hinchaban y se acercaban, como si estuvieran siendo convocadas por la figura en el umbral. Ana sintió la desesperación apoderándose de ella. Quería gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La figura al otro lado de la puerta dio un paso adelante y el aire se volvió helado. «Déjame entrar», dijo, pero la voz ya no sonaba familiar. Era un eco retorcido, un susurro que carcomía la esperanza. Ana comprendió que aquello no era don José, sino un fragmento oscuro de su memoria, alimentado por el miedo y el dolor. Con el corazón latiendo desbocado, retrocedió hacia Miguel y lo abrazó, protegiéndolo con su cuerpo. «No tienes que tenerle miedo, Miguel, no son ellos. No son nuestros vecinos. Son sombras». Las figuras a su alrededor se detuvieron un momento, como dudando. La oscuridad parecía titubear también, vacilando, pero en lugar de retroceder, las sombras comenzaron a distorsionarse, alzándose en altura y transformación, convirtiéndose en una maraña de manos vacías que trataban de alcanzar a la madre y al hijo. «Ana», gritó una de las figuras, una voz que era un lamento y un grito, resonando con ecos familiares. Cuando miró, vio un rostro que reconoció, la vieja Rita, vecina de al lado. Pero su rostro ya no tenía la calidez que recordaba. Era una máscara de sufrimiento. «Suéltalo». El terror de Ana se intensificó. La desesperación en la voz de Rita y las sombras que aullaban a su alrededor eran una señal clara de que ninguna ayuda vendría de allí. En un último intento por aferrarse a la cordura, Ana gritó: «No. No podéis llevároslo». De repente, la habitación se oscureció aún más. Las sombras se arremolinaron, formando un tornado de oscuridad que subía y bajaba, tratando de arrastrar a Miguel. Luchó con todas sus fuerzas, tirando de su hijo hacia atrás, pero una de las figuras extendió una mano letal que la alcanzó. La piel de Ana se erizó, la fría sensación de frío y olvido se instaló en su mente. «No hay salida», resonó una voz detrás de ella, profunda y resonante, como un eco de su peor pesadilla. El viento aullaba con tal furia que las ventanas temblaban. Ana buscaba en su mente alguna salida, algún rincón donde pudieran resguardarse. Entonces recordó algo, las palabras de su madre, un antiguo dicho sobre la luz que ahuyentaba a los demonios. Con un grito desesperado, se inclinó hacia el pequeño, susurrándole al oído: «Confía en mí». Mientras las sombras se acercaban, hizo un movimiento con las manos, encendiendo la lámpara del pasillo. La luz parpadeó, titilando como una pequeña esperanza en medio de la tormenta. Ana cerró los ojos y, con su corazón latente, pidió a las fuerzas del universo. La luz se expandió, llenando la habitación de un resplandor casi palpable. Las sombras titubearon, pero los aullidos se intensificaron. La luz no era suficiente. Ana sintió que su energía se desvanecía, y sabía que lo que estaba por llegar era inevitable. En ese instante, un grito desgarrador rompió la oscuridad. Pero no era solo un grito, era un grito de advertencia. «No mires atrás», resonó una voz entre el caos, y Ana se dio cuenta de que la única forma de escapar era a través del riesgo. Con un esfuerzo sobrehumano, se aferró a la mano de Miguel y, sin mirar atrás, corrió hacia la puerta aún abierta. El terreno temblaba bajo sus pies, mientras el eco de las sombras comenzaba a disolverse en la luz. Pero justo cuando creían que podrían escapar, una mano fría, larga y huesuda la atrapó por el tobillo, tirando de ella hacia la oscuridad. Ana sintió el terror en cada fibra de su ser mientras luchaba por salir, pero suspirando de desesperación, se dio cuenta de que esta lucha apenas comenzaba. ¿Quiénes son las verdaderas sombras aquí?, se preguntó mientras su visión se desvanecía en un túnel de oscuridad. La pregunta resonaba en su mente. Y así,
La verdadera historia apenas comenzaba a desvelarse. Ana sintió como la fría mano se cerraba alrededor de su tobillo, la presión se intensificaba mientras la oscuridad la tragaba. Miguel gritaba, más desesperado que nunca. ¡Mamá! Sus ojos reflejaban un miedo puro que paralizaba a Ana. Con un esfuerzo titánico, se inclinó y logró soltar su pie de la gélida contención. Y cuando lo hizo, una marejada de pies se deslizó hacia ellos, como un oscuro mar en tempestad. «Corre, Miguel, corre», empujó a su hijo delante de ella mientras luchaba por no caer. El pasillo parecía alargarse infinitamente. Las paredes pulsaban, y la sensación del peligro inminente llenaba la habitación como un gas envenenado. Estaban en el abrazo de una pesadilla, atrapados entre sombras que perdieron su humanidad. De repente, un eco conocido reverberó en la oscuridad. Ana, la voz parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era su madre, pero no la recordaba así, con ese tono seco y distante. «Devuélvelo. Devuélvelo a ellos». Ana se detuvo un instante, la mirada perdida. La intensidad de la situación la llevó al límite, estaba a un paso de la locura. «No, no voy a dejarte», gritó. El viento aullaba de forma ensordecedora, una risa macabra resonó justo detrás de ella y, al mirar, las sombras de los vecinos se formaban en una danza retorcida, burlándose, acechando en su propia desesperación. Ana logró recuperar el control, y sin pensarlo más, tomó la mano de Miguel y lo llevó hacia la única salida que parecía accesible, la ventana del final del pasillo. Un rayo de luz titilante se filtraba por el cristal, como si el mundo exterior suplicara su llegada. El momento fue breve, pero a su alrededor, las sombras comenzaron a agolparse, intensificando su presencia. «No. Súbete», ordenó mientras empujaba a Miguel hacia la ventana. A medida que el niño saltaba, una sombra se abalanzó sobre Ana, su rostro distorsionado y cruel. «Déjame entrar, Ana». Las palabras la envolvían como un manto de terror. Sin tiempo que perder, Ana hizo lo imposible, se lanzó hacia la ventana, sintiendo como las sombras intentaban aferrarse a sus tobillos. Con un golpe seco, su cuerpo atravesó el cristal y la luz del sol la abrazó de inmediato. En un instante, todo se volvió un torbellino de sentidos, tierra y cielo se mezclaron en la caída. La hierba estaba fresca, el aire se sentía denso, pero Miguel estaba ahí, mirándola con ojos desorbitados. Ella se levantó, asustada, llenándose de la nueva esperanza que brotaba en su interior. «Estamos afuera. Estamos a salvo», chilló, pero una risa burlona estalló de nuevo detrás de ella. Al mirar, las sombras ya habían penetrado el umbral de su casa y ahora se deslizaban hacia el exterior, como un oscuro océano en marea alta. «No basta solo con salir», aventuró Miguel, su voz resonando con sabiduría a pesar de su corta edad. «Tienes que enfrentarte a ellos, mami. Ellos saben lo que hiciste». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso, Miguel? ¿Qué saben?» Una sombra avanzó, tomando forma, delineando un rostro que Ana reconoció inmediatamente. Era la imagen de Rita, con sus ojos vacíos, estáticos, y su voz enrarecida, perturbadora. «Lo que hiciste no se puede olvidar. El ciclo debe cerrarse». Las sombras empezaron a organizarse, rodeando a Ana y Miguel, formando un círculo impenetrable. La lucha apenas había comenzado. Ana se dio cuenta de que devorar a la oscuridad no solo era escapar, necesitaba confrontar lo que había dejado atrás. Mientras un grito de advertencia resonaba en su mente, ella se sintió atrapada entre la necesidad de proteger a su hijo y la inevitable verdad que se acercaba. «¿Qué hiciste?», se preguntó. Cada decisión, cada paso dado había sido un eco de decisiones pasadas que amenazaban con atraparla una vez más. «Miguel, escúchame, necesito que te escondas». Las sombras se abalanzaban sobre ella como un torbellino,
pero aún había un camino hacia algo que le pertenecía. De repente, en medio de la confusión, las palabras de su madre resonaron en su mente: la única forma de vencer a las sombras es enfrentarlas con luz. Tú tienes que ser la luz. Tú puedes hacerlo. Miguel le susurró, sus ojos brillando con fervor. Ana sintió que el poder de sus emociones la invadía. Era el momento de dejar al pasado atrás y enfrentarse al horror que había traído. Pero justo cuando el pánico y la determinación se mezclaban, algo oscuro comenzó a formarse detrás de ella. Nunca escaparán de nosotros. Resonó la multitud de sombras, tallando un nuevo destino. ¿Era ese el final, o solo el comienzo de lo inimaginable? La oscuridad avanzó, y Ana no sabía si tendría el coraje de luchar o si sería tragada para siempre. La respuesta se ocultaba entre las sombras, y tanto ella como Miguel estaban a punto de descubrirlo. La oscuridad parecía cobrar vida, respirando y palpando con cada momento que pasaba. Ana, sintiendo el aliento helado de los espectros que se acercaban, intentó reunir su fuerza. No podía rendirse. No podía permitir que su hijo sufriera por sus pecados. Miguel, escóndete detrás de esa piedra, ordenó con una voz temblorosa, pero decidida. El niño asintió y se deslizó tras un trozo de roca desgastada. Sus ojos brillaban con miedo, pero también con una chispa de esperanza. Ana cerró los ojos un instante, intentando escuchar la voz que le había advertido, aquella que le hablaba en sus sueños. La luz, murmuró, dejando escapar un susurro casi inaudible. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era una luz física lo que necesitaba, sino la fuerza que había olvidado en su interior. Las sombras se acercaban, llenas de ansias, como si fueran un mar de oscuridad que se quería llevar todo lo que alguna vez amó. Las figuras nebulosas se detuvieron, observándola, como si esperaran algo más que un simple miedo. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieren de mí?, gritó, lanzando su voz al aire, como si buscara una respuesta entre los ecos. Queremos que pagues. La voz de Rita retumbó en el aire, su rostro blanquecino se proyectó hacia adelante, los ojos vacíos como dos abismos. Te llevaste nuestro futuro, Ana. Ahora debes devolver lo que tomaste. Junto a ella, el viento sopló repentinamente, como un grito de la tierra Jersef. Ana no entendía. No sé de qué hablas. Las sombras empezaron a murmurar, convirtiendo su voz en un coro de lamentos lastimeros. Eran ecos de vidas truncadas, de sueños marchitos. El aire era pesado, como si el cielo entero estuviera contemplando su juicio. Ana dio un paso hacia las sombras, sintiendo que cada movimiento era un desafío a su propio miedo. Siéntelo, gritó, mientras un rayo de determinación la atravesaba. Si este es un castigo, que venga. Estoy lista. Las sombras se rieron, pero Ana sintió un calor en su pecho, un pequeño destello que empezaba a brillar en medio del abismo que la rodeaba. Comenzó a recordar momentos donde las risas llenaban su hogar, recuerdos de su madre, de la calidez de su hogar y del amor que había abandonado. «Mamá», clamó, haciendo resonar su voz en la negrura. «Cierra el ciclo, y que la verdad brille». En un instante, una luz tenue brotó desde su interior, como un faro apagado que despertaba de un largo letargo. Las sombras comenzaron a titilar, su burla se desvanecía mientras la luz crecía. ¿Qué es esto? La voz de Rita se volvió tambaleante, ahora llena de confusión. No, no puedes hacer esto. Ana extendió su mano hacia el abismo de seres oscuros. No estoy huyendo más. Tengo el poder de luchar. Y no solo por mí, sino por todos ustedes. La luz se hizo más intensa, iluminando el círculo que las sombras formaban. Miguel, al otro lado, sintió el empuje de esa energía, su rostro se iluminó, reflejando la energía que su madre proyectaba. Las sombras se retorcían, y Ana sintió que estaba en un campo de batalla. Cada centella de luz la fortalecía,
Podría ser la salvación tanto para ella como para aquellos a quienes el terror había reducido a sus propios ecos. Juntos, Miguel, gritó Ana. Su hijo, sintiendo la energía de su madre, comenzó a salir de detrás de la roca. Las sombras retrocedieron un paso, como si una barrera invisible se interpusiera ante ellas. Luz, 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 coreó Miguel, alzando los brazos. Ana se sintió alimentada por su grito de aliento, y la luz que emanaba de ella se incrementó aún más, rasgando la oscuridad, revelando más rostros tambaleantes que habían sido víctimas de ese lugar. Se acaba el ciclo, anunció Ana, ahora segura de su voz. Pero justo en el clímax de su liberación, un sonido desgarrador rompió la tensión. Desde la penumbra, surgió un grito aterrador, una advertencia que heló la sangre en las venas de ambos. No pueden romperlo. No pueden escapar. Era una voz más profunda, una presencia que se abalanzaba hacia ellos. Las sombras tenían un líder, y su horror no era solo un eco del pasado, era la esencia de su miedo, todo lo que había luchado parecía estar por desmoronarse. Justo cuando la luz estaba a punto de vencer, la oscuridad se agazapó, lista para contraatacar. ¿Serían Ana y Miguel capaces de mantener su luz en medio del abismo, o la oscuridad los tragará antes de que la verdad sea revelada? La batalla entre la luz y las sombras había comenzado, y el destino de ambos aún pendía de un hilo. El aire se volvió electrizante, cada pequeño susurro de la oscuridad trasladaba escalofríos a través de la piel de Ana. Aquella voz profunda, que resonaba como un trueno, parecía pertenecer a un ser que había existido desde el principio de los tiempos. Ana y Miguel intercambiaron miradas, un miedo profundo y ancestral brillaba en sus ojos. No podían retroceder ahora, la batalla que habían comenzado era más que supervivencia. Era la lucha por la redención, mientras la luz de Ana se intensificaba, las sombras se arremolinaron a su alrededor, su risa se convirtió en un grito aterrador que llenó el vacío. No pueden luchar contra lo que son, fue el eco de la voz, retumbando con un golpe que parecía querer desmoronar sus esperanzas, pero Ana no retrocedió. Puede que haya sido parte de su historia, pero no soy solo eso, contestó, su voz resonando con una fuerza nueva. Esa fuerza, aquella luz que había despertado en su interior, pulsaba con sus recuerdos. Recordaba las risas, las enseñanzas de su madre, incluso los errores que la llevaron a ese momento. Su camino no estaba solo marcado por lo negativo, la oscuridad no tendría la última palabra. Mamá, susurró Miguel, en un tono que combinaba admiración y terror. Ana sintió la presión de la luz abrazándola, mientras algo dentro de ella parecía liberarse. Era el momento correcto, el instante perfecto para transformar todo ese miedo en poder. Por todas las almas perdidas, por la verdad que llevamos en el corazón, clamó Ana, su voz ahora uniendo su esencia con la de su hijo. La luz estalló en un resplandor brillante, dejando a las sombras a un lado momentáneamente, obligándolas a retroceder, pero ese retroceder no era suficiente para el ser que lideraba la oscuridad. Desde las profundidades surgió una figura imponente, una silueta oscura que absorbía toda luz a su alrededor. Sus ojos brillaban como brasas, llenos de ira y venganza. Has despertado mi furia, Ana. Pero no habrá redención. Solo oscuridad. Solo dolor. Ana sintió la energía de su hijo a su lado, pero también sentía el peso del terror intentando arrastrarla hacia la desesperación. Las sombras tenían fuerzas que desafiaban la racionalidad, escarbando en sus mentes, recordándoles sus fracasos. La voluntad de seguir luchando empezaba a tambalear. Miguel, no te dejes influenciar. Piensa en todo lo que hemos vivido. Piensa en la luz. Ana exclamó. Miguel, con lágrimas surcando sus mejillas, asintió. No voy a dejar que nos ganen, gritó, y con ese grito el aire se encendió. La luz de Ana y Miguel se entrelazó, creando una explosión de energía que hizo temblar el suelo, las sombras gritaron, retorciéndose en su lugar,
pero el ser gigantesco se abalanzó hacia ellos. No pueden escapar, no importa cuánta luz crean tener. Y en un movimiento astuto, alzó su brazo, un destello de oscuridad se proyectó en forma de garras, arremetiendo contra la luz. Ana sintió el dolor, como un puñal atravesando su alma, y mientras pretendía resistir, otra de las sombras emergió, una figura familiar que hizo que su corazón se detuviera. Rita, gritó cuando reconoció aquel rostro. La mujer se acercó con una expresión de furia y tristeza. Tú traicionaste no solo tu vida, sino también la nuestra. Y ahora, nos harás pagar. En ese instante, Ana tuvo una revelación desgarradora. No soy la única culpable. Todas las decisiones, todas nuestras vidas están conectadas. Si caigo, todos caeremos. Debemos unirnos. Esto no es solo sobre mí. Su voz resonó con un nuevo propósito, las sombras temblaron al escucharla, como si la palabra única de un pacto antiguo comenzara a hacerse efectiva. Sería posible que las luces y sombras, aquellas que una vez lucharon entre sí, pudieran encontrar la paz. La figura oscura frunció el ceño, incapaz de entender. No caerán juntos. Se acabarán entre sí. A medida que el caos crecía y la oscuridad se abalanzaba una vez más, el futuro de Ana y Miguel pendía en un hilo. Ellos estaban al borde de una verdad devastadora, y las elecciones que tomaran en esos momentos. Críticos definirían no solo su destino, sino el de todos aquellos que habían sido atrapados en esa lucha. El grito resonó nuevamente, desgarrador y lleno de desesperación, mientras las sombras se lanzaban sobre ellos. La luz comenzó a titilar, y el terror se apoderaba de las entrañas de Ana. ¿Podrían realmente encontrar la unión que tanto deseaban, o solo lograrían amplificar el caos? La batalla estaba lejos de resolverse, y la verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. El viento helado aullaba con un temor palpable, como si la misma naturaleza esperara el clímax de la confrontación. Ana y Miguel, parados en medio de aquel paisaje oscurecido, sabían que no había vuelta atrás. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando secretos de desesperación y traición, como si cada palabra fuese un eco del pasado que amenazaba con devorarlos. La figura de Rita había traído consigo una tormenta de recuerdos, una angustia que se aferraba a sus corazones. Ana sintió la fuerza de su hijo a su lado, pero la angustia por la traición de Rita calaba hondo en su ser. La mujer que había sido su amiga, su confidente ahora era un símbolo de todo lo que habían perdido. ¿Por qué, Rita?, preguntó Ana, su voz quebrada, pero desafiante. ¿Por qué te uniste a ellos? Sabías lo que nos enfrentábamos. Rita soltó una risa amarga, sus ojos iluminados por una rabia insaciable. Porque tú lo arruinaste todo. Mientras tú buscabas redención, yo fui abandonada. Ahora solo hay un camino, la venganza. Y con esas palabras, levantó su mano hacia el ser oscuro, que parecía alimentarse de su rencor, haciéndolo aún más poderoso. Ana sintió como la desesperación intentaba arrastrarla hacia el abismo, pero recordó la luz que había despertado en su interior. Se volvió hacia Miguel. Debemos encontrar la forma de unirnos. No podemos dejar que nos dividan. Las sombras, batalla de lo terrenal y lo etéreo, rugieron furiosas. Estaban perdiendo fuerza. Lo que intentan no funcionará. Ustedes no son más que reflejos de sus fracasos. La oscuridad siempre encontrará una forma de recuperar lo que le pertenece. Retumbó la voz del ser que la hace. Ana cerró los ojos por un momento, respirando hondo. El dolor y la traición la golpearon, pero también la risa de su madre surgió en su memoria. Entonces que así sea. Con o sin ti, Rita, este ciclo terminará aquí. Su voz se alzó con una determinación inquebrantable. Miguel, sintiendo la fuerza de su madre, extendió su mano. Mamá. Déjame intentar. La luz entre ellos comenzó a brillar otra vez, pulsando como un corazón vivo. Ana asintió,
permitiendo que Miguel aprovechara su fe. Haremos frente a la oscuridad, pero no a través de la ira. A través del perdón, gritó Miguel, la luz arremolinándose a su alrededor como un torbellino radiante. Las sombras vacilaron una vez más, incapaces de soportar la fuerza que emanaba de ellos, pero en el instante en que la luz comenzó a tomar forma, una sombra emergente se abalanzó sobre Miguel. Demasiado tarde, rugió el ser de la oscuridad. Una garra negra se extendió hacia él. Ana, en un acto intempestivo, se lanzó hacia su hijo, desafiando cualquier temor. Miguel, gritó mientras el impacto de la sombra la arrojaba por los aires. La luz titiló, debatiéndose entre la resistencia y el colapso. Ana sentía su energía drenarse, pero la conexión con su hijo la mantenía viva. En ese momento de caos, escuchó un susurro, un eco, no de desánimo sino de desafío. No hay luz sin sombras. No hay vida sin muerte. Las palabras resonaron en su mente, entrelazándose con la determinación. ¿Podrían realmente encontrar el equilibrio entre el perdón y la venganza? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el terreno temblaba bajo las patas de la gigantesca sombra. Ana se dio cuenta de que no solo luchaba contra una figura oscura, sino contra las sombras de su propia vida. Fue un instante, un parpadeo en el tiempo, donde de repente todo cobró sentido. Las caras de aquellos que había perdido fueron apareciendo en su mente, y comprendió que la unión no solo era con Miguel, era con todos aquellos que habían sido arrastrados a su alrededor. Las sombras retrocedieron, titilando, mientras la figura oscura brutalmente se enfrentaba a la luz radiante que ambos estaban invocando. Pero el mal no se rendiría sin luchar. Con el universo en sus manos, Ana gritó, recuperemos lo que es nuestro, luchamos juntos. Hoy nos levantamos. El eco resonó en la batalla, la luz brillaba intensamente, pero las sombras se apretaban, atormentándolos con su desesperación. Esto no ha terminado, retumbó la figura oscura, su voz un torrente de rabia y odio. En el corazón de la tormenta, Ana sintió que todo estaba por decidirse. La lucha por la redención acabaría siendo arrastrada a un abismo más profundo que cualquier oscuridad previa. ¿Podrían restaurar el equilibrio que no se había logrado jamás, o caerían juntos en la oscuridad de su historia? La respuesta estaba a pocos pasos, pero la sombra estaba más cerca de lo que imaginaban. Ana sintió como el vórtice de luz emanaba de ella misma y de Miguel, pero la sombra era implacable. La figura oscura, ahora más furiosa que nunca, lanzó un grito desgarrador que resonó en el aire helado. Las vibraciones hicieron que el suelo temblara, como si la tierra misma respondiera a la furia del ser maligno. «Cállate», gritó Ana, tratando de contener su creciente temor. Cada palabra se sentía como un hilo tenuemente tejido entre su determinación y el abismo que la rodeaba. Pero sus piernas temblaban, como si quisieran huir. Rita estaba allí, aún atrapada en su propia rabia, su mirada entre el odio y la confusión. «Esto no es solo tu lucha, Ana. Mi dolor es tan válido como el tuyo», gritó, mientras las sombras se agolpaban a su alrededor, obligándola a seguir alimentando al ser oscuro. «Rita, escúchame», suplicó Miguel. «No es demasiado tarde para cambiarlo todo. Podemos ayudar». La sombra, al percibir la vacilación de Rita, la atrajo hacia sí como una serpiente hipnotizando a su presa. Ana la observó con desesperación, sentía que el tiempo se les escapaba entre los dedos. La oscuridad a su alrededor parecía reírse, burlándose de ellos. Sus palabras son solo un susurro ante la tormenta de lo inevitable, resonó la voz sombría. La venganza es lo único que conocerán en esta vida. Fue entonces que Ana recordó los cuentos que su madre le solía contar cuando era pequeña. Historias sobre héroes caídos, traiciones y una última luz que podía guiar hasta en los momentos más oscuros. Miguel, piensa en lo que hemos querido proteger. Este amor, esta unión, puede ser más fuerte que cualquier sombra, sugirió, buscando una chispa de inspiración en la mirada de su hijo. El chico asintió, tomando aire profundo.
Sí. No somos solo tú y yo, mamá, somos nuestra familia, somos nuestros amigos, todo lo que hemos querido salvar. Unámonos. Ana sintió la calidez de su conexión, y la luz entre ellos empezó a brillar intensamente de nuevo, creando rayos de esperanza en medio del caos. Las sombras comenzaron a retroceder, pero en lugar de retroceder completamente, susurraban más fuerte, como un eco de risas malignas. ¿De verdad creen que pueden escapar de lo inevitable?, se burló el ser. La sombra lanzó un ataque brutal hacia ellos, arremetiendo con la fuerza de un huracán. Ana, con su instinto maternal, se interpuso entre Miguel y el ataque. En un instante desgarrador, sintió como la fuerza oscura la atravesaba y la sacudía. Su cuerpo se quejó, y de repente, la luz que emanaba se apagó por un instante. La desesperanza la invadió. ¿Había fracasado? Todo se volvió negro, un vacío profundo donde sus pensamientos comenzaron a desvanecerse. Pero en la penumbra, algo evitó que se rindiera. La memoria de sus seres queridos la abrazó, interponiéndose entre su corazón y la sombra que intentaba devorarlo. No. Nunca te dejaré ganar, gritó, y de repente, la luz renació. Un brillo intenso y dorado fluyó de su interior, inundando el espacio a su alrededor. Era como si su propia fe se convirtiera en un escudo. Las sombras gemían, luchando contra el resplandor que reinaba. Rita, atrapada en su odio, observó cómo Ana y Miguel se unían en un momento de conexión verdadera. Era envuelto en la luz del perdón que se estaba gestando en esa lucha. Es hora de que dejes de alimentarte de tu rabia, Rita, dijo Ana, sintiendo que su voz resonaba en el aire purificado por la luz. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. No lo permitiré. La figura oscura, ahora rabiosa, se lanzó hacia ellos con una furia que congeló a todos en el silencio previo a la tormenta. Ana y Miguel se preparaban para el impacto, pero un brillo de esperanza volvió a encender sus corazones. La batalla no estaba perdida. La sombra, no obstante, tenía un as bajo la manga. La tierra empezaba a temblar con un poder antiguo, y una risa oscura resonaba en el aire. Ustedes creen que pueden salvar lo que está perdido, pero yo tengo otro plan, resonó el ser sombrío, su voz ahora una amenaza palpable. La oscuridad se desplazaba rápidamente, cerrándose como una trampa. En ese instante, Ana se dio cuenta de que todo lo que habían luchado por proteger estaba en una línea delgada entre la luz y la sombra. No puede ser el final, murmuró, antes de que la oscuridad empezara a engullirlos de nuevo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra se abalanzaba, y con el corazón en un puño, se preguntó, ¿podrían realmente cambiar el curso de esta historia, o estaban condenados a ser parte del ciclo que siempre había atormentado a sus familias? Con un último suspiro de esperanza, la luz comenzó a tambalearse. ¿Sería suficiente para enfrentar la sombra en su forma más pura? La respuesta angaba en el aire, delgada y peligrosa. La sombra se abalanzó, un torbellino oscuro que parecía cobrar vida propia. Ana sintió el aire helado, como cuchillas desgarrando su piel, mezclado con el pánico de no poder proteger a Miguel. Su mundo se volvía un caos de sonidos distorsionados, rugidos y ecos de risa burlona que rasgaban la tensión del momento. No, gritó Miguel, mientras el vórtice de luz parecía disminuir, luchando contra la pesada oscuridad que se tragaba su fe. Las manos de Ana, en un último intento desesperado, intentaron extenderse hacia Rita, con la esperanza de que pudiera ver más allá de su rabia. Rita, tú también tienes luz, la has tenido siempre. Deja que te ayude. La súplica salió de su boca como un último aliento antes de que la sombra se lanzara sobre ellos. Pero en ese instante de furia, algo inesperado sucedió. La sombra se detuvo. La risa se apagó, como si la oscuridad misma dudara. Ana y Miguel, sorprendidos, sintieron un ligero cambio en el aire. Rita, con los ojos desorbitalados, tuvo un destello de lucidez.
Yo no quiero perderme en esto, murmuró, y una chispa de luz luchó por emerger de su interior. Eso es. Deja que la luz te encuentre, exclamó Ana, sintiendo que la desesperación comenzaba a ceder. Era como si el amor y la esperanza, combinados, tuviesen el poder de desgarrar el velo oscuro que envolvía a Rita. La figura sombría, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. ¿Creen que pueden cambiar el destino? Jamás, bufó la sombra, su voz reverberando en todos sus sentidos, como un eco de advertencia de un futuro desolador. No hay luz que pueda sostenerse ante el poder de la venganza. Y ustedes son nada más que marionetas en esta historia. La risa brotó de nuevo, cortando el aire como cuchillas. La oscuridad parecía reírse de ellos, desdibujando el aliento de la esperanza. Ana se sintió pequeña, y su luz, que había resplandecido tanto, comenzaba a temblar. No te dejaré ganar, insistió Miguel, alzando la voz, decidido. El poder de la luz comenzó a pulsar de nuevo, haciendo que la sombra retrocediera un paso, como si su esencia se debilitara ante la determinación de un niño. Ana Miguel, la voz de Rita parecía venir de lejos, como un eco entre momentos. ¿Qué debo hacer? La lucha interna era palpable, los duelos de pasiones contrastaban entre el rencor y la propia redención. La sombra, furiosa ante la vacilación de Rita, se dio un nuevo ímpetu. El odio no se detiene, siempre encuentra una forma. Y tú, Rita, me has alimentado con tu furia. Nunca podrás escapar, y ellos menos aún. El suelo bajo sus pies se estremeció con cada palabra, resonando en su interior como un tambor fúnebre. La tierra misma parecía dividirse, abriendo un abismo de oscuridad profundo y letal. La risa salvaje de la sombra se transformó en un grito horripilante, un lamento que atrapaba las almas, queriendo arrastrarlas a su caída sin final. «Sujétense», gritó Ana, apretando la mano de Miguel justo cuando el abismo comenzó a tragarse parte del terreno, creando una grieta helada que amenazaba con separarlos. Las luces titilaron, un baile inestable entre la vida y la muerte. Rita, luchando con la sombra de su propia venganza, alzó la cabeza y miró a Ana con lágrimas en los ojos. «No quiero ser parte de esto, pero no sé si puedo contenerme». Ana sentía que su propia luz se debilitaba, pero un destello de esperanza brilló en su interior. «Rita, recuerda lo que realmente amas. Ese amor puede romper el ciclo. Tienes el poder de decidir». Pero las palabras apenas habían terminado de salir cuando la sombra lanzó un ataque final, moviendo el aire como un torbellino mortal. El grito de la oscuridad retumbó de nuevo, amenazando con apagar la luz de una vez por todas. Ana y Miguel se aferraron entre sí, sintiendo el frío que se cernía sobre ellos. «Es ahora o nunca», exclamó Miguel, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Ana tomó una decisión. Había que enfrentar a la sombra desde dentro. Pero mientras el terror se hacía palpable en sus corazones, Ana supo que había una verdad que aún no habían descubierto, una revelación que podría cambiarlo todo. Con un último grito, el oscuro ser se lanzó hacia ellos. «El final está aquí». Todavía resonando en su mente, la pregunta pendía en el aire, dejando un halo de incertidumbre. ¿Cuál sería el costo de la esperanza, y a qué precio podrían salvarse? Ana estaba al borde del abismo, su mente asediada por la oscuridad y el eco de voces perdidas. La sombra monstruosa se abalanzaba con furia, amenazando con tragarse todo a su paso. Pero no estaba sola. Miguel permanecía a su lado, su pequeño ser irradiando una luz tenaz que parecía resistir la oscuridad. «Confiemos en la luz», gritó Ana, sintiendo que aún había una última oportunidad. Con el corazón en la mano, comenzaron a concentrar su luz interior, a recordar todos esos momentos felices, todas las sonrisas y risas que habían compartido. Los recuerdos eran como hilos de oro que tejían una manta brillante alrededor de ellos. La figura oscura se detuvo un instante, como si la luz les hubiera dado un golpe directo en el pecho.
No pueden mantener esto por mucho tiempo, resonó su voz, pero el miedo que había en ella revelaba su propia debilidad. Juntos, exclamó Miguel, y con cada palabra, la luz se intensificaba. Ana sintió que los brazos de su hijo la rodeaban, y cada vez que respiraba, se llenaba más de una determinación inquebrantable. Una calidez comenzó a irradiar desde su pecho, extendiendo su mano hacia adelante. No eres más que una sombra de mi pasado, gritó Ana. Hoy cierro el ciclo. Ya no temo tu venganza. Con esas palabras, la luz comenzó a estallar como fuegos artificiales en la noche oscura, llenando el espacio de un resplandor dorado que parecía desafiar incluso a la desesperación de la sombra. Miguel, a su lado, levantó las manos. Su luz se unió a la de su madre, formando un campo luminoso que empujaba al oscuro ser hacia atrás. Rita, atrapada entre el odio y la luz, miró cómo el poder de Ana y Miguel tejía un camino hacia la redención. ¿Puede el amor vencer a la venganza?, susurró, y en su rostro, la duda comenzó a disiparse, como la niebla al amanecer. Sí, Rita. Tú también puedes unirte a nosotros, exclamó Ana. No dejes que la oscuridad hunda tu alma. En ese momento, algo dentro de Rita se rompió. La rabia y el rencor fuego que la había mantenido viva se desvanecieron ante el brillo que emanaba Ana. ¿Por qué no puedo dejarlo ir?, se preguntó desesperada. La sombra a su alrededor aulló, pero Ana y Miguel avanzaban, cada paso una declaración de amor hacia el futuro. Porque tienes luz dentro de ti, Rita. Déjala salir. Únete a nosotros y cerraremos este ciclo juntos. Ana sentía que podían lograrlo. La unión de sus luces era el camino a seguir. Con un grito desgarrador, la luz que Ana y Miguel habían cultivado estalló en una explosión de fe, impulsando a Rita a dar el siguiente paso. Ella dio un paso adelante, despojándose de la oscuridad que la había mantenido cautiva. Quiero ser libre, gritó con todas sus fuerzas. La luz que surgía de su interior se confundía con la de Ana y Miguel, formando un triángulo de pureza que iluminaría incluso los rincones más oscuros. Ya no hay más sombras, exclamó Ana, y las tres luces vibraron al unísono, creando un resplandor que empezó a destrozar la figura oscura que les había hecho tanto daño. Cada grito de liberación y cada lágrima de tristeza se convirtieron en poder. La oscuridad comenzó a rasgarse, y con eso, un nuevo amanecer se dibujó al horizonte. Un grito de horror surgió del ser oscuro. No, no pueden. Regresen. Pero las luces de Ana, Miguel y Rita tejieron un puente irrompible, como un ancla de amor que cortaba la conexión del ser sombrío con ellos. Ana cerró los ojos, sintiendo la fuerza de su madre, de su infancia, de todas las vidas que habían sido afectadas por esa sombra. La luz se intensificó hasta que se convirtió en un destello cegador. Ana y Miguel se abrazaron, y Rita se unió a ellos, sosteniendo la fortaleza de la unión en sus corazones. La oscuridad retrocedió, sus gritos convertidos en ecos lejanos, hasta que finalmente, se disipó como un sueño al despertar. Cuando abrieron los ojos, la claridad llenó el lugar. La bruma de dolor se desvaneció, y un amanecer brillante iluminó sus rostros. Estaban en el umbral de un nuevo comienzo. Ana exhaló con alivio cuando vio a Miguel abrazado a su costado, su carita iluminada por la felicidad. Lo logramos, murmuró Ana, y sintió la fuerza renovada al mirar a su alrededor. La oscuridad que había amenazado con consumirlos había sido derrotada, y en su lugar, había luz. El ciclo se había cerrado. Una nueva vida, una nueva esperanza había nacido. Con el corazón lleno de amor, Ana entendió que todas las sombras que habían enfrentado eran solo parte del camino, y que podía mirarlas a los ojos sin temer. Finalmente, Ana se despidió de su antiguo yo y de las sombras que habían impregnado su vida. Ahora, adelante, había luz. Huellas de sus seres queridos la guiaban, y en su pecho llevaba el legado de la verdad, la luz y el amor irreprimibles. Hoy sería el primer día de sus vidas, un amanecer lleno de promesas y nuevos comienzos.
Ahora es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que llegarán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La hora de actuar es ahora.